Ya, a ver, en la anterior clase vimos lo que son las ecuaciones diferenciales reducibles a separables y a homogéneos. En esta clase quisiera ver las EDOs que son por sustitución lineal, que es una de las que mete igual el ingeniero en el examen. Primero voy a explicar un poco de teoría, ya si se lo quieren saltar un poco la teoría, van directo al ejercicio que vamos a hacer luego. Entonces, en general, una ecuación diferencial de este tipo viene de la siguiente manera, donde tenemos las diferenciales, diferencial de y y diferencial de x en un lado, y luego en el lado derecho tenemos una función en donde aparece como una recta lineal, por así decirlo. O sea, de manera general, podríamos poner como una constante a que representaría cualquier número, multiplicando la x, luego otra constante b, igual sería otro número, multiplicando la y luego una constante suelta por ahí. Entonces, esta función como que representa cualquier variación, por así decirlo, de esta suma de términos. Por ejemplo, este, por ejemplo, 7x más 3y más 8 sería como una función de esto de acá, donde a toma el valor de 7, b toma el valor de 3 y c toma el valor de 8. Bien, entonces la manera de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es primero identificando que en realidad el lado derecho tiene esta forma, tiene una función general lineal, por así decirlo. Una vez que lo hayamos identificado, que luego lo vamos a ver con los ejercicios que voy a poner, se hace un cambio de variable donde ustedes le pueden poner cualquier nombre a su nueva variable, yo le voy a poner u, y le vamos a igualar a todo lo que está a este término de acá en sí, que sería ax más by más c. Luego, con esta variable que hemos creado, lo que haremos es derivar esta u respecto de x. Entonces, derivamos u respecto de x. Si derivamos u respecto de x, hay que derivar también el lado derecho. Entonces, si derivamos el lado derecho, esta derivada respecto de x me da a nomás, ¿no? Porque esto se desaparece, por así decirlo. Entonces, tenemos a. Luego, si derivamos este término de acá, me queda b derivada de y respecto de x. Y luego si derivamos esto se supone que va a ser un número, entonces la derivada de eso va a ser z. Entonces me queda al final esto acá. Como yo necesito las diferenciales de y respecto de x para poder reemplazar aquí en el lado de izquierda, entonces despejo. Esta a de acá la mando al otro lado a restar y esta b la mando a dividir. Entonces me quedaría diferencial de y respecto de x igual a diferencial de u respecto de x menos a, y todo eso dividido entre b. Y luego esto ya lo podría reemplazar en el lado izquierdo. De tal manera que me queda esta ecuación inicial que teníamos antes. Esto que lo podemos reemplazar ahora con esto. Sería diferencial de u respecto de x menos a y todo esto dividido entre b. Y en el lado derecho me quedaría una función donde todo esto que tenemos dentro del parámetro de la función sería u en este caso. Luego, ajustando un poco, nos damos cuenta de que esta ecuación que hemos hallado siempre se va a reducir a una separable. O sea que lo podremos separar y luego resolver. Por ejemplo, esta vez que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar aquí. Luego esta a la podemos pasar aquí a sumar. Y de tal manera que, a ver, si yo mando la diferencial de x a este lado de acá, y luego todo esto lo mandaré a dividir aquí, ya lo suyo sería simplemente resolver las respectivas integrales, la integral del lado izquierdo y la integral del lado derecho. Igual si
A ver, esta es una manera general de verlo. Igual no se entiende mucho, pero lo vamos a ver con un ejercicio mejor, para que se entienda mejor. A ver, por ejemplo, este de acá. Diferencial de y respecto de x y menos e elevado a la x por e elevado a la y igual a menos 1. Bien, esta ecuación lo primero que vamos a hacer es ordenarla un poco. Esto de acá lo voy a mandar al lado derecho a sumar en este caso. Se me quedaría en el lado izquierdo diferencial de y respecto a x igual a menos 1 más e elevado a la x por e elevado a la y. Lo siguiente, como aquí tenemos la misma base que se está multiplicando, podemos poner una sola base, que sería en este caso e, y luego que los exponentes se sumen. O sea, la suma de los exponentes que sería x más y. Entonces ya en vez de esto voy a poner esto de acá, esto por propiedades de exponentes. Entonces tengo esto. Ya, ahora lo siguiente es que podemos reconocer que arriba de la exponencial tenemos una función de tipo lineal, o sea, del tipo que teníamos acá, más o menos, donde la x y la y se están sumando y en este caso los coeficientes son 1. O sea, aquí a toma el valor de 1 y b toma el valor de 1 y en este caso c tomaría el valor de 0 porque no está ningún número sumándose aquí. Bien, entonces una vez que identificamos que se puede sustituir por sustitución lineal, por así decirlo, eh, hacemos el cambio de variable. Aquí esto de aquí, que está aquí arriba, voy a crear una nueva variable que se va a llamar u y lo voy a igualar a todo esto acá, a x más y. Bien, ahora yo necesito las diferenciales que están acá. Entonces derivo el lado izquierdo, derivada de u respecto de x, y ahora si derivo el lado izquierdo tengo que derivar el lado derecho igual. Entonces derivada de x me va a dar 1 y la derivada de y me va a dar derivada de y respecto de x. Ahora, como yo necesito esto, voy a despejarlo. El 1 lo voy a mandar al otro lado a restar. Y me queda diferencial de u respecto de x más menos 1. Bien, ahora esto de acá lo puedo reemplazar en la ecuación que tenemos acá. Entonces, el lado izquierdo me quedaría, en vez de esto voy a poner todo esto, que sería diferencial de u respecto de x menos 1. Igual a, y en el lado derecho me queda menos 1 más e elevado a x más y en este caso x más y habíamos dicho que va a ser u, entonces lo ponemos u. Y ahora tenemos otra ecuación diferencial equivalente. En este caso el menos 1 con el menos 1 se va y me queda diferencial de u respecto de x igual a e elevado a la u. Luego, como podemos ver, podemos separarlo, es decir, podemos este factor de acá llevarlo al otro lado a dividir, o sea, me quedaría 1 sobre e elevado a la u, diferencial de u. Y esta diferencial de x que está aquí abajo lo voy a mandar a multiplicar. Ahora sería simplemente quitar las diferenciales, o sea, integrar ambos lados. Y ahora, la integral del lado izquierdo, este término de acá lo puedo expresar también como... No, porque hay dos. Ya. Este término de acá que está dentro de la integral lo puedo representar como el inverso, ¿no? Del exponente. Entonces me quedaría integral de e a la menos u, diferencial de u, y en el lado derecho me queda simplemente la integral, que sería x más e. Luego esta integral de acá lo pueden resolver por cambio de variable, pero más rápido sería simplemente menos e elevado a la menos u. Ya que si derivan esto de acá, les va a dar esto de acá, ya que esto baja y el signo del exponente va a multiplicar al negativo y se va a hacer positivo. Entonces me queda esto en el lado izquierdo
de la integral. Y en el lado derecho me queda esto. Luego este negativo lo puedo pasar al lado derecho, multiplicar. Me quedaría e elevado a la menos u igual a menos x más c. El signo de la constante ya vimos que no afecta mucho, entonces lo dejamos así. Luego aplicaríamos logaritmo natural en ambos lados para desaparecer el número de Euler y quedaría menos u en el lado izquierdo y en el lado derecho me queda logaritmo natural de menos x más c. Luego este signo lo paso al lado derecho como negativo. Ya. Este signo lo paso al lado derecho como negativo y me quedaría u igual a menos logaritmo natural de menos x más c. Ahora, en sí podríamos dejar así el resultado, pero recordemos que antes habíamos hecho un cambio de variable, en donde habíamos dicho que u va a ser igual a x más y. Entonces yo tengo que regresar a ese cambio de variable en el resultado. Entonces en vez de u voy a poner x más y. Aquí solamente tengo una u en el lado izquierdo, entonces voy a poner en vez de esa u x más y igual a menos logaritmo natural de menos x más c. Y luego puedo despejar la y, o sea, este x mandarlo al otro lado como negativo, y me quedaría la solución, finalmente. Esta es la solución de esta ecuación de acá. Vamos a ver otro más. Si tuviéramos la diferencial de y respecto de x igual a x más y elevado al cuadrado. Bien, en este caso ya las diferenciales están en el lado izquierdo y tenemos una función en el lado derecho. Entonces, lo primero que podemos ver es que tenemos la forma que tiene una función, una recta en sí lineal, ¿no? Que habíamos visto acá, que si nosotros identificamos que dentro del lado derecho en sí hay como esta forma que se repite, donde tenemos a la x y a la y sumándose y sus coeficientes, y un término más que está ahí suelto en sí. Como podemos ver, es la misma forma que tiene acá. En este caso, a ver si lo pongo aquí, ax más by, no sé. Podemos ver que a en este caso toma el valor de 1, b toma el valor de 1 igual, y c en este caso no existe, o sea, toma el valor de 0. Entonces, esta ecuación diferencial lo podemos hacer por sustitución lineal. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer el cambio de variable. Entonces, llamamos una variable que en este caso yo le voy a escribir como u, y lo igualamos a lo que está dentro, lo que se repite en sí, la recta en sí lineal. Entonces, u va a ser igual a x más y. Luego, derivamos el lado izquierdo. Bueno, como yo necesito las diferenciales, tengo que intentar conseguir la diferencial de y respecto de x. Entonces, para eso, derivo el lado izquierdo respecto de x, en este caso derivada de u respecto de x. Y como derivo el lado izquierdo, tengo que derivar el lado derecho igual. Entonces, la derivada de x en este caso es 1. Y la derivada de este término sería la derivada de y respecto de x. Entonces yo necesito esto, lo despejo, este 1 lo paso al lado izquierdo a restar, me quedaría diferencial de y respecto de x igual a diferencial de u respecto de x menos 1. Ya luego solo sería reemplazar, entonces tendríamos en el lado izquierdo reemplazo por esto, entonces tendría diferencial de u respecto de x menos 1 igual. Y luego en el lado derecho, x más y habíamos dicho que va a ser igual a u, entonces va a ser u, y todo eso está al cuadrado, entonces u al cuadrado. Entonces ya tenemos una ecuación diferencial equivalente y ya podremos ir, en teoría esta ecuación equivalente siempre va a ser separable, entonces vamos a intentar llegar a eso. Este menos 1 de acá lo voy a pasar al lado derecho a sumar, de tal manera que me queda en el lado izquierdo diferencial de u respecto de x, y en el lado derecho me queda u al cuadrado más 1.
Luego, como podemos ver, sí es separable porque luego yo esto de acá lo puedo pasar al lado izquierdo a dividir y esto de acá lo puedo pasar aquí a multiplicar. Entonces, la diferencial de x la paso a multiplicar y este término de acá lo voy a pasar aquí a dividir. U al cuadrado más 1. Ya, ahora lo siguiente que habría que hacer es integrar. Entonces, integramos el lado izquierdo y el lado derecho para desaparecer las diferenciales. Bien, esta integral de acá es por fórmula igual. Se podría hacer por algún método que hemos visto en una de las primeras clases de integración. Pero en este caso, para no perder mucho tiempo, porque quiero ver las exactas igual, directamente es por el formulario que ahorita voy a poner. Es... Ya. Eh, Literalmente tenemos la misma integral, entonces simplemente sería reemplazar por el resultado que tenemos acá. En este caso, aquí tenemos a al cuadrado, a representa una constante, como lo dice aquí, o sea, cualquier número. En este caso tenemos un 1, podemos ponerlo también 1 al cuadrado porque es lo mismo, no afecta nada. Y en este caso me conviene porque ya tendría la forma de la integral para poder reemplazar. Entonces, directamente por formulario podríamos poner 1 sobre a, en este caso mi a es 1, entonces 1 sobre 1 da igual, si no, no lo voy a poner. Luego multiplicado por arco tangente de u en este caso, entonces va a ser u dividido entre a, en este caso dividido entre 1 da igual, entonces voy a poner simplemente u. Y esta constante no la vamos a poner porque siempre se pone en el lado derecho, como vimos en clases anteriores. Entonces luego esta integral es sencilla, es x más c. Y ya si quisiéramos despejar este arcotangente de acá, para mandarlo al lado derecho, ustedes saben que arcotangente es la función inversa de tangente. Entonces, de la misma manera que nosotros hacíamos, por ejemplo, si queríamos despejar y en este caso, por ejemplo, no sé si tuviéramos este caso, la tangente lo mandábamos al lado derecho, pero con su función inversa, ¿no? O sea, arcotangente de x más c, o si de otra manera sería tangente a la menos 1 de x más c. En este caso tenemos al revés, o sea, tenemos la arcotangente. Entonces, lo mandamos al lado derecho como su inverso, que en este caso es tangente. Entonces, esta u queda en el lado izquierdo y en el lado derecho queda tangente de x más c. Ahora, tenemos que volver en nuestro cambio de variable inicial que teníamos. Aquí teníamos que u era igual a x más y. Entonces, lo vamos a reemplazar aquí. Entonces pongo x más y igual a tangente de x más c. Luego simplemente despejamos la y, tendríamos y igual a tangente de x más c y menos x. Y este ya sería el resultado de esta ecuación diferencial. No sé si hay alguna duda. Ya. Vamos a ver entonces ahora lo que son las e exactas, las ecuaciones diferenciales exactas. Ya. Este, Vamos a ver primero, bueno, no sé si quieren resolverlo directo o si quieren que le muestre un poco de teoría porque creo que me chipo a veces un poco. Ahora, en general un poco la teoría es que eh, ustedes saben que una forma en la que pueden venir a ver, por ejemplo, este ejemplo de acá,
Las ecuaciones diferenciales pueden venir con sus diferenciales como que separadas, por así decirlo. O sea, por ejemplo, aquí, si tuviéramos x más y más 1 y todo eso multiplicado por la diferencial de x más x menos y al cuadrado más 3 y todo eso multiplicado por diferencial de y igual a 0. Esta es una manera en la que pueden venir las ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, la otra manera es así, que tenemos acá. O sea, que las diferenciales estén juntas y en el lado derecho me quede ya todos los términos en sí. Pero también me puede venir de esta manera. Y una manera general de representar todas las formas en las que puede venir de esta manera es llamando a todo lo que está multiplicando la diferencial de x una función de m de xy multiplicando de x. De tal manera que esta función m me representa todo lo que puede multiplicar a la diferencial de x. Luego, sumando a otra función, porque no necesariamente estos dos de acá son iguales. O sea, normalmente van a ser diferentes, entonces va a ser otra función que también va a ser de x y y, que va a multiplicar a la diferencial de y. Y siempre va a estar igualado a cero. Entonces, esta es la manera general de representar todas esas ecuaciones diferenciales de esa forma. Ahora, lo que trata esto de las ecuaciones exactas es que hay una fórmula de la diferencial, que es que si nosotros tenemos aparte, digamos, una función de x y y, o sea, de dos variables, y nosotros le aplicamos la diferencial, esto es igual a la diferencial esta que es parcial respecto de... Ahora aquí lo tengo porque no me acuerdo mucho. Diferencial respecto de x, diferencial de x más la derivada de esta función respecto de y. A ver, respecto de y, diferencial de y. O sea, esto es una fórmula que está aparte en lo que es cálculo en sí. Entonces, lo que trata en teoría, este tipo de ecuaciones es que esta forma de acá es similar a lo que tenemos acá. O sea, tenemos la diferencial de x aquí, aquí igual, la diferencial de y aquí y aquí también. Entonces, para que una ecuación diferencial sea exacta, se dice que esta derivada de acá de esta función respecto de x tiene que ser igual a esta función. O sea, y también esta función de acá, o bueno, la derivada de esta función respecto de y, tiene que ser igual a la función esta n de x y y. Entonces, una manera de verificar, o sea, cómo se llega a esa manera de verificar de que esta ecuación es una ecuación diferencial exacta, o sea, que viene de una función. Pues, por ejemplo, si esta función, bueno, esta derivada de acá, derivada de la función respecto de x, nosotros la derivamos otra vez, pero ahora respecto de y, y hacemos de la misma manera esto de acá. Tenemos la derivada de la función respecto de y. Si lo derivamos de nuevo, pero ahora de respecto de x, tenemos que estos dos de acá son iguales, porque no importa el orden que estamos derivando de respecto de x y y, esto está demostrado que son iguales en sí. Entonces, como habíamos dicho que esto era igual a m, y estamos diciendo que la derivada de esto respecto de y es igual a la derivada de esto respecto de x, es lo mismo que estuviéramos diciendo que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Entonces, esta es la fórmula que se usa en las ecuaciones diferenciales exactas para saber que sea exacta. O sea, nosotros derivamos lo que tenemos en el lado que está multiplicando la diferencial de x, o sea, esto en este caso, en este ejercicio. Todo esto lo derivamos respecto de y, lo dice. Y de la misma manera, esto que está multiplicando la diferencial de y, lo derivamos respecto de x. Y si son iguales, quiere decir que es en sí exacto. Es un poco
la teoría, vamos a ver la práctica para que se entienda mejor. Voy a borrar todo esto. Así. Ya. Bien, entonces la fórmula que se tienen que aprender es que la derivada de m es respecto de y en este caso, tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x, para que sea exacto. Luego, como teníamos antes, tenemos una función de x y y, que la derivada de esa función respecto de x va a ser igual a n de x y y. Y de similar manera, la derivada de esa función que no conocemos respecto de y va a ser igual a la función n. O sea, un poco con esto ya podemos resolver un ejercicio. Entonces, a ver, por ejemplo, este ejercicio de acá. Este sería mi m, mi función m de x y y. Y esto de acá sería mi n de x y y. Entonces, para verificar que es exacto, tengo que derivar esto respecto de y. Una manera de darse cuenta es, por ejemplo, simplemente lo que lo está acompañando a la diferencial, en este caso de x, derivarlo respecto de la otra variable. O sea, en este caso es x, lo voy a derivar respecto de la otra variable, que en este caso es y. Entonces, a ver, si derivamos m respecto de y, derivando todo esto respecto de y, entonces x, todo lo que no sea y lo voy a tomar como un número. Entonces, x en este caso voy a tomarlo como un número, la derivada de un número va a ser 0. Entonces aquí tenemos 0 que no lo voy a poner. Luego más la derivada de y va a ser 1. Más la derivada de 1 es un número, entonces la derivada va a ser 0. Y en total me queda que va a ser 1 la derivada. De similar manera voy a hacerlo acá. La derivada de n, en este caso, como está multiplicándose con la diferencial de y, lo voy a derivar con la otra variable, en este caso de x. Y entonces, derivando esto respecto de x, entonces todo lo que no sea x lo voy a tomar como un número. Tenemos la derivada de x va a ser 1, derivada de menos y al cuadrado, esto no es una x, entonces lo voy a tomar como un número y la derivada de un número va a ser 0. Entonces tenemos 0, y esto también es un número, la derivada de un número va a ser 0, y al final tenemos que va a ser igual a 1. Como podemos ver, son iguales. Entonces, como son iguales, esta ecuación diferencial es exacta. Ese es el primer paso, identificar que la ecuación diferencial sea exacta. El siguiente paso es usar cualquiera de estas fórmulas de acá, que tenemos acá. En este caso, normalmente se usa la que sea más fácil de integrar, pero pueden usar cualquiera en sí. En este caso voy a usar esta acá. Tenemos que la diferencial de una función que no conocemos en este momento respecto de x va a ser igual a m de x y y. En este caso, todo esto acá. Entonces lo voy a copiar. X más y más 1. Ya, ahora el siguiente paso es, eh, ¿cómo se diría? Hallar el valor de la función en sí. O sea, esta diferencial de x que está aquí abajo, lo voy a pasar al lado derecho a multiplicar. Y lo siguiente sería quitar estas diferenciales, y para quitar las diferenciales tengo que integrar. O sea, integro el lado izquierdo y también integro el lado derecho. Entonces la integral del lado derecho, esta integral con la diferencial se va y me queda la función igual. Y luego esta integral también lo tendría que resolver. Como la integral es una integral de una suma, puedo repartir la integral en cada término. Entonces tendría integral de x diferencial de x, o sea, este término de acá. Luego, integral de y. Aquí hacemos de manera similar como hacemos en la derivada. Como estamos integrando respecto de x, todo lo que no sea x lo voy a tomar como un número. Entonces, como y no es x, lo voy a tomar como un número. Y como es un número, yo lo puedo sacar de la integral. Entonces tendría
la y afuera y tendría integral de nada, en este caso de 1. O sea, diferencial de. Y aquí me queda igual esta acá, integral de 1 respecto de x. Bien, lo siguiente sería resolver estas integrales. Entonces, esta integral de acá me da, a ver, función igual a, esta integral me da x al cuadrado dividido entre 2. Luego, esta integral de acá me da x, o sea, tendría esta y por x. Y luego, esta integral de acá me da x. Bien, lo siguiente sería poner la constante de integración, pero en este caso lo que se hace es que se le pone a la constante un índice, que en este caso va a ser subíndice de y. ¿Por qué? Porque como nosotros a la y que estaba dentro de la integral lo tomamos como un número, un tipo de penalización que tenemos es que la constante ahora va a ser una función de y. Entonces la constante queda en términos de y, por así decirlo. Entonces ustedes cuando integren este lado derecho, pueden tomar la y como constante, o sea, como un número, siempre y cuando la constante final de la integración lo pongan con el subíndice y. Lo mismo si hubieran elegido el otro, o sea, si hubieran elegido este de acá. O sea, si hubiéramos elegido esto de acá, esta diferencial de y lo hubiéramos mandado acá, integrábamos, y la x en este caso lo hubiéramos tomado como un número, ahí la constante de integración ya no hubiera sido c sub y, sino c sub x, ¿sí? Entonces la c va a llevar el índice de la variable que nosotros tomamos como número. Bien, entonces esto lo vamos a remarcar porque vamos a necesitarlo más después. Lo siguiente que tenemos que hacer es quitar o hallar el valor de esta constante c sub y. ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer es esto de acá, derivar lado izquierdo y lado derecho respecto de la otra variable. O sea, aquí teníamos, creo que lo borré, pero teníamos aquí que era la diferencial de x, ¿no? Y esta diferencial de x la habíamos mandado aquí al lado derecho multiplicado. Entonces vamos a derivarlo ahora respecto de y. O sea, derivada de esta función respecto de y igual, y ahora tengo que derivar todo el lado derecho respecto de y. Bien, entonces, todo lo que no sea y lo voy a tomar como un número. Aquí tenemos x al cuadrado dividido entre 2, no hay ninguna y, entonces lo voy a tomar como un número, que la derivada de un número va a ser 0. Entonces esto va a ser 0. Luego aquí, derivada de y por x lo voy a tomar como un número, entonces voy a derivar solo y. La derivada de y va a ser igual a 1, entonces va a quedar solo x. X. Luego tendríamos derivada de x respecto de y, como no es y, lo voy a tomar como un número y sería 0, ¿sí? Y luego esta derivada de acá, que está en términos de y, lo voy a poner como implícitamente así, derivada de la constante c sub y respecto de y. No sé si se entendió esto o hay alguna duda hasta el momento que llevamos. Ya. Lo siguiente que hay que hacer es usar la otra fórmula que teníamos acá, que era que la diferencial de la función respecto de y, que tenemos aquí lo mismo, diferencial de la función respecto de y, es igual a, ahora esto lo puse, a la función n de x y y. Entonces vamos a reemplazar, en vez de esto de acá, voy a poner esto de acá. Entonces tendría x menos y al cuadrado más 3 igual a x más diferencial de la constante c sub y respecto a ello. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es despejar esta constante y quitar las diferenciales. Aquí tenemos x en un lado y x en el otro, lo puedo restar. Y luego tendría, ordenando un poco, en el lado izquierdo puedo poner la diferencial de c sub y respecto de y. Y en el lado derecho puedo poner menos y al cuadrado más 3.
Luego lo siguiente es, esta diferencial de y lo puedo pasar al lado derecho a multiplicar todo, diferencial de y. Y para quitar las diferenciales puedo integrar. Integro al lado izquierdo e integro al lado derecho. Entonces este integral con este diferencial se va y me queda la constante c sub y. Y aquí tenemos una suma, entonces este integral yo lo puedo pasar a cada término a integrar por separado. Entonces este signo yo lo puedo sacar y tendría la integral de y al cuadrado diferencial de y más tendría 3 integral de diferencial de y. Ahora lo suyo sería resolver las integrales. Esta integral de acá me da y al cubo dividido entre 3 más, y luego esta integral de acá me da y. La constante no la vamos a poner por ahora. Y me queda así. Ahora, ahora que tenemos esta constante, que hallamos el valor de la constante sub y, yo la puedo reemplazar en la ecuación que teníamos acá. De tal manera que me queda función igual a x al cuadrado dividido entre 2 más x por y más x más c sub y. Y en este caso c sub y hallamos que era menos y al cubo dividido entre 3 más 3 por y. Y en sí ya lo tendríamos resuelto. No podemos dejar el resultado así porque hay una fórmula que se me olvidó poner aquí, que es esto de acá. La función de x y es igual a una constante. Es fácil de memorizar, entonces una vez que pillemos la función, que en este caso ya lo hicimos, es esto de acá, todo esto de acá que es la función lo igualamos a una constante. Entonces tendríamos todo esto que pillamos, que lo voy a copiar y pegar, y lo igualamos a una constante c. Y ahí ya finalmente tendríamos el resultado de la ecuación diferencial. Bien, eso sería este ejercicio acá. No sé si tienen alguna duda. Bien, no hay dudas, ¿verdad? Vamos a hacer otro entonces. A ver, tenemos x al cubo y derivada coseno de y más x igual a 0. Bien, en esta ecuación lo que podemos darnos cuenta es que la derivada está en su otra notación, no está en la notación que teníamos antes, que era la diferencial de y respecto de x. Entonces lo primero que voy a hacer es ponerla en esa notación, diferencial de y respecto de x, por coseno de y más x igual a 0. Y a lo siguiente es pasarlo a su otra forma para ver si realmente es exacto. Entonces esta x de acá lo voy a pasar al lado derecho a restar. Tendría x al cubo, diferencial de y respecto de x por coseno de y, igual a, en este caso, menos x. Lo siguiente, este diferencial de x lo puedo pasar al lado derecho a multiplicar. Tendría esto. Y luego todo este término de acá que está restando lo puedo pasar al lado izquierdo a sumar. Entonces tendría esto acá que ya va a estar sumando en el lado izquierdo y todo esto acá más x al cubo por coseno de y diferencial de y igual a 0. Bien, entonces ya lo tenemos en su forma, en la forma estándar en donde podemos identificar si es exacta o no. En este caso, este sería mi m y todo esto que acompaña la diferencial de y sería mi n. Bien, el siguiente paso para pillar
para identificar si es exacta sería derivar la m, en este caso respecto de y. Entonces la derivada de m respecto de y va a ser igual. Bien, como aquí solo tenemos una x y la x lo vamos a tomar como un número, la derivada de un número va a ser 0. Entonces tenemos 0 acá. Luego, si derivamos el otro lado respecto de x, a ver, este coseno de y lo vamos a tomar como un número, entonces se va a quedar ahí, coseno de y. Y luego si derivamos esto de acá, me va a quedar 3x al cuadrado. Entonces, como podemos ver, esta ecuación de acá no es exacta. O sea que esto se resuelve de otra manera. Entonces, cuando tenemos esto de acá, simplemente no es exacta. Se puede hacer exacta con factores de integración, pero en este caso el ingeniero Cabrera creo que no enseña eso, entonces no lo va a tomar. ¿Cómo se resolvería entonces esta ecuación? En este caso sería directamente separable, porque, a ver, si volvemos aquí al inicio, donde teníamos esto acá, nosotros mandábamos la x al lado derecho a restar, y aparte de que mandamos la diferencial de x al lado derecho a multiplicar, podemos mandar esta x al cubo a dividir. Entonces tendría x al cubo acá. De tal manera que en el lado izquierdo me queda esto, que sería coseno de y, diferencial de y, igual a, y en el lado derecho, simplificando, me queda menos x a la menos 2, diferencial de x. Luego integrando ambos lados, esta integral de acá me da seno de y esta integral de acá, el signo yo lo puedo sacar de la integral, y esta integral me va a dar menos x a la menos 1 más c. Y como podemos ver, ya la podemos resolver. Si queremos, podemos despejar la y. Este seno lo puedo mandar al otro lado como su inverso, que sería arcoseno. Arcoseno de menos x a la menos 1 más c. Y ya estaría resuelto esta ecuación. Hay varias maneras de resolver. Si esta ecuación hubiera sido exacta, entonces podríamos haberlo resuelto también por exacta y en teoría me tendría que haber dado lo mismo. En este caso, esta ecuación no era exacta, entonces se tendría que resolver de otra manera, que en este caso sería separable. Vamos a ver una que sí sea exacta. En este caso, a ver, 3xy al cuadrado diferencial de y más y al cubo menos x al cubo. Diferencial de x igual a 0. Igual un truco es que si en el ejercicio les ponen de esta manera la ecuación diferencial, como vimos antes, normalmente indica que es exacto cuando las diferenciales están separadas. Ahora, en este caso, el primer paso que tenemos que hacer para saber si es exacta es identificar o derivar básicamente los términos respecto de la variable y ver si son iguales. En este caso, este ya no sería mi m. Podría poner la m igual, pero lo importante es que lo deriven respecto de la variable que corresponde. En este caso, como todo este término está siendo acompañado por la diferencial de y, hay que derivarlo respecto de la otra variable, que en este caso sería x, ¿no? Entonces todo esto de acá, que lo voy a llamar n, para no confundirnos, o sea, esto sería n y esto sería mi m. La derivada de n respecto de x, o sea, de la otra variable. Todo esto hay que derivar respecto de x, entonces este 3 y este y al cuadrado lo voy a tomar como un número, de tal manera que solo derivo esto de acá. Derivando x me da 1, entonces 1 por 3y al cuadrado me da 3y al cuadrado. Bien, luego derivo esto de acá, que acompaña la diferencial de x. Como acompaña la diferencial de x, entonces tengo que derivarlo respecto de la otra variable, que sería diferencial de y. Entonces derivo m respecto de y.
Entonces, si derivo todo esto respecto de y, la derivada de esto, el exponente baja y se resta 1, entonces me queda 3y al cuadrado. Luego, derivando esto, como no es y, todo lo que no sea y voy a tomarlo como un número, entonces esto va a ser un número, y la derivada de un número me da 0. Entonces va a ser 0, me queda solo eso. Como podemos ver, son iguales. Entonces, una vez que identificamos que son iguales, por lo tanto, esto va a ser una ecuación diferencial exacta. Bien, lo siguiente que hay que hacer es, de estas dos fórmulas que tenemos acá, que lo voy a volver a copiar, teníamos que la diferencial de f de una función que no conocemos respecto de x va a ser igual a m, o sea, esto de acá. Y también tenemos que la diferencial de esa función que no conocemos respecto de y va a ser igual a n, o sea, esto de acá. Bien, entonces, de estas dos fórmulas podemos usar cualquiera que nosotros veamos conveniente. En este caso voy a usar, normalmente siempre se usa esta de acá, la que está diferenciando respecto de x. Entonces la vamos a usar. Copiamos lo mismo, diferencial de f respecto de x igual a m. M, ¿qué es? Es esto de acá. Entonces voy a copiar. Tendría y al cubo menos x al cubo. Bien, lo siguiente es quitar las diferenciales. Para ello, este diferencial de x lo voy a pasar al lado derecho multiplicar. Ya no estaría aquí. Y integro ambos lados. La integral con la diferencial se simplifica y me queda la función en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, como tengo una integral de una resta en este caso, puedo repartir la integral en cada término. Entonces tendría integral de y al cubo menos integral de x al cubo. Y bueno, me faltaría la diferencial de x aquí en cada integral. Integral de x al cubo, diferencial de... Bien, de la misma manera que derivábamos, como en este caso estamos integrando respecto de x, todo lo que no sea x lo voy a tomar como un número. Aquí tenemos y al cubo no es x, entonces lo voy a tomar como un número, y como es un número, yo lo puedo sacar de la integral. Entonces tendría aquí y al cubo fuera de la integral. Y ahora puedo integrar tranquilamente. Aquí tengo esta integral, que sería, bueno, el lado izquierdo me queda la función, y aquí me quedaría y al cubo por x, menos. Luego esta integral de acá sería el exponente sumado 1 y dividido entre u de ese mismo exponente, más la constante. Y ahora a esta constante de acá le tenemos que poner el índice de la variable que hemos tomado como número. En este caso la variable que tomamos como número es y. Entonces voy a poner c sub y. Bien, enmarcamos esta función para volver a ella más adelante. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el valor de c sub y. Para hallar el valor de c sub y voy a derivar respecto de la otra variable. En este caso, como nosotros usamos esta fórmula de acá, que era respecto de x, voy a derivar ahora respecto de y. Entonces, derivo de esto respecto de y. Entonces tendría derivada de la función respecto de y igual. Como derivé el lado izquierdo, tengo que derivar ahora el lado derecho. Entonces, derivada de todo el lado derecho respecto de y, todo lo que no sea y lo voy a tomar como un número. Entonces, derivada de esto respecto de y, x va a ser un número, entonces lo voy a dejar ahí. Derivada de esto, entonces, el 3 baja, queda, le restamos 1 al exponente, queda y al cuadrado, y queda multiplicando con la x. Luego, aquí todo esto no hay ninguna y, entonces lo voy a tomar como un número. Derivada de esto que es un número, entonces va a ser 0. Entonces no tengo nada ahí, es 0. Luego, derivada de esto, lo voy a escribir de la manera, en esta notación, derivada de c sub y respecto de y. Bien, lo siguiente es reemplazar esto de acá que tenemos en el lado izquierdo con esta fórmula de acá. Aquí tenemos que el lado izquierdo es igual a n, o sea, esto es igual a n, ¿y qué era n? Era esto de acá, entonces lo voy a reemplazar. 3x y al cuadrado. 3x y al cuadrado igual a 3
aquí está desordenado, lo voy a ordenar, x y al cuadrado, más diferencial de c sub y respecto de y. Y normalmente siempre pasa esto de que tenemos el mismo término en ambos lados, entonces siempre se van a poder simplificar. Entonces esto con esto se van y me queda en el lado izquierdo 0 y en el lado derecho diferencial de c respecto de y. A ver si lo ordeno. En el lado izquierdo tendría diferencial de c sub y respecto de y en el lado derecho tengo 0, porque esto lo pasé al otro lado restando y esto con menos esto va a 0. Lo siguiente es esta diferencial de acá pasarlo al otro lado a multiplicar. Entonces tendría esto y luego integramos ambos lados. La integral con la diferencial se simplifica y me queda c sub y. Y esta integral de 0, como saben, la integral es la inversa de la derivada y cuando nosotros derivábamos un número o una constante, me daba 0. Entonces, como es la inversa, va a ser una constante, esta integral de acá. Entonces lo enmarco. Luego, ya conseguimos el valor de la constante c sub y, entonces lo reemplazo en la función que habíamos enmarcado antes. Entonces ya tendría función igual a x y al cubo menos x a la cuarta dividido entre 4 más c en este caso. Y ya lo tendríamos, o ya hemos hallado el valor de la función. Lo siguiente es reemplazarlo en una función sencilla, que es básicamente que la función es igual a una constante c. Entonces, todo lo que pillé en la función lo voy a reemplazar aquí y lo voy a igualar a una constante. Entonces tendría f igual a x y al cubo. Perdón, me confundí. Sería, si tenemos que f es igual a una constante, entonces todo esto acá lo voy a reemplazar en el lado izquierdo, x y al cubo menos x a la cuarta dividido entre 4 más c igual a una constante. Tenemos en cuenta que estas constantes son diferentes constantes. Voy a ponerle c sub 1 a este para diferenciar. Luego, si mandamos esta constante al lado derecho a restar, tenemos una resta de constantes. Y como una resta, suma, multiplicación o lo que sea de constantes, me va a dar como resultado otra constante que puedo llamar c sub 2 si quiero. Entonces, el resultado final que tendríamos sería x y al cubo menos x a la cuarta y dividido entre 4 igual a una constante. C sub 2 si quieren que pueden poner y ya tendremos el resultado. O si quieren, también pueden despejar la y. En ese caso sería esto de acá que está restando, pasarlo al lado derecho a sumar. Luego esta x que está multiplicando, pasarlo al lado derecho a dividir. Entonces todo esto dividido entre x. Y técnicamente ya lo podríamos dejar así el resultado de la ecuación. Y ya estaría resuelto. No sé si tienen alguna duda, lo pueden decir luego. Ya, vamos a hacer uno más. A ver, tendríamos x y al cuadrado diferencial de x más 1 más x al cuadrado y diferencial de y igual a 0. Bien, hacemos lo mismo. Identificamos las funciones. Este va a ser mi m, este va a ser mi n. Ya digo, no importa que se equivoquen definiendo cuál es m y cuál es n. Lo importante es que al derivar, este, lo deriven respecto de la otra variable. Y que al reemplazar en esta fórmula igual no se confunda. En esta fórmula de acá. Recuerden que la función que vamos a encontrar
la derivada de esa función que vamos a encontrar respecto de x va a ser igual a la función que está acompañando a la diferencial de x. O sea, esto acá. Lo mismo con la diferencial de y. Bien, entonces derivamos esto respecto de la otra variable, en este caso va a ser y. Entonces, derivada de m respecto de y. Como x no es y, lo voy a tomar como un número. Y derivando esto de acá, el exponente baja, me queda 2xy. Hacemos lo mismo con la otra función. Derivamos n ahora respecto de x. Bien, derivada de 1, que va a ser 0, porque es un número. Y la derivada de esto respecto de x. Como y no es x, lo voy a tomar como un número. Y la derivada de esto va a ser 2xy. Como podemos ver, son iguales. Por lo tanto, esta ecuación es exacta. Bien, una vez que hemos identificado que es exacta, lo siguiente sería elegir cualquiera de estas dos fórmulas de acá. Vamos a elegir la misma de siempre, que es esta acá. Tendríamos diferencial de la función respecto de x igual a m. Entonces m, en vez de m voy a poner lo que vale m, que en este caso es xy al cuadrado. Ahora, la diferencial de x lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y luego integro ambos lados para quitar la diferencial. Esto con esto se simplifica y me queda la función. Y integrando esto respecto de x, todo lo que no sea x lo voy a tomar como una variable, como un número, perdón. Entonces este y al cuadrado pasa fuera de la integral, y me queda integral de x, diferencial de x. Luego si integro me queda y al cuadrado, esta integral de acá le sumamos 1 al exponente, daría 2x a la 2, y lo dividimos entre ese mismo exponente, 2, más constante sub y. Ahora enmarcamos esto porque vamos a regresar a esta fórmula de acá. Lo siguiente sería derivar respecto de la otra variable, en este caso va a ser y. Entonces derivamos la función respecto de y. Si derivamos el lado izquierdo respecto de y, hay que derivar el lado derecho también. Entonces derivamos todo esto respecto de y. X al cuadrado dividido entre 2 va a ser un número, entonces voy a derivar solo esto. La derivada de esto, el exponente baja 2 y este 2 con este 2 se simplifica. Y me queda x al cuadrado y la y resta 1 en su exponente. Luego derivamos la constante, entonces me quedaría derivada de la constante sub y respecto de y. Y lo siguiente sería reemplazar esto que tenemos en el lado izquierdo, reemplazarlo por la función n. Entonces mi función n es esto de acá, 1 más x al cuadrado dividido entre y, por y. 1 más x al cuadrado por y igual a x al cuadrado por y más diferencial de s sub y respecto de y es a c. Me salió raro, así que lo voy a poner de nuevo. C sub y. Bien, normalmente siempre se van a simplificar y como podemos ver, se resta esto con esto. Esto lo pasamos al lado derecho a restar y se va a restar, se va a hacer 0. Entonces me queda, cambiando de orden, esto lo voy a mandar al lado izquierdo para que se entienda mejor. Diferencial de c sub y respecto de y igual a lo que sobró, que en este caso es 1. Luego, este diferencial de y lo mando al lado derecho a multiplicar y integro ambos lados. Y integral con diferencial se simplifica y me queda c sub y. Y luego esta integral de acá es y. Si quieren pueden poner la constante igual, no pasa nada. Pero al final cuando reemplacemos en la otra fórmula que teníamos, que era función igual a c, las constantes se van a sumar o restar, no importa, sino que se van a convertir en otra constante, entonces no afecta mucho. Lo voy a dejar como, a ver, constante c sub 1 lo voy a poner. Bien. Luego esto de acá lo voy a reemplazar en lo que teníamos aquí. Tenemos f
va a ser igual a 2. Bueno, creo que este 2 lo había puesto antes, así que creo que no estaba ahí. Ya. Sí, lo había puesto ahí ya. X al cuadrado, y al cuadrado dividido entre 2 más c sub y, que en este caso ya pillamos el valor de c sub y, que es y más c sub 1. Y más c sub 1, ¿no? Sí. Bien, ahora ya pillamos la función, en sí el valor de la función, entonces lo reemplazamos en la fórmula que teníamos aquí, que creo que lo borré, creo que es f igual a una constante. Entonces todo esto lo igualamos a una constante. Tendríamos x al cuadrado y al cuadrado dividido entre 2 más y más c sub 1 igual a una constante c sub 2, en este caso lo voy a llamar. Luego, como había dicho antes, esta constante pasa al otro lado a restar y una resta de constantes me va a dar igual otra constante que lo voy a llamar c. Entonces da igual un poco eso. Tendríamos x al cuadrado y al cuadrado 2 más y igual a c, una constante c. Y como no puedo despejar la y, lo voy a dejar así. Entonces ese sería el resultado. Si lo hubiéramos elegido la otra fórmula, esta de acá, en teoría sí o sí tiene que dar lo mismo. A menos de que la integral que nos salga como una integral trigonométrica o algo así, que esas integrales suelen dar como resultados que parecen ser distintos, pero en realidad son como equivalentes, por así decirlo. Entonces, a ver, para el siguiente ejercicio vamos a utilizar la otra ruta, por así decirlo. A ver, voy a poner, tenemos y al cuadrado ex menos coseno de x, todo esto multiplicado por la diferencial de x, más 2y elevado a la x diferencial de y igual a 0. Ya. Bien, el primer paso, identificar cuál es mi m y n. Este va a ser m, que acompaña la diferencial de x, y este va a ser la n, que acompaña a la diferencial de y. Entonces voy a reunir mi fórmula aquí para tenerlo más cerca. Lo siguiente es derivar todo esto que es m respecto de y en este caso. Entonces, derivada de m respecto de y va a ser igual a la derivada de esto respecto de y. Como e elevado a la x lo voy a tomar como un número, entonces voy a derivar solo esto acá. La derivada de y al cuadrado va a ser 2y e a la x. Luego, esto de acá, como no hay ninguna y, lo voy a tomar como un número. Como la estamos derivando, entonces la derivada de un número va a ser 0. Entonces me queda solo esto. Luego derivamos n respecto de x. Entonces si derivamos todo esto respecto de x, voy a tomar la y como un número. Aquí este 2 y esta y va a ser un número, entonces derivo solo esto y la derivada de esto es lo mismo que es e elevado a la x. Entonces me queda 2y elevado a la x. Como podemos ver son iguales. Por lo tanto, esto va a ser exacto. Luego, podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas, como dijimos. Normalmente siempre se usa esta de acá. Pero en este caso, vamos a usar la otra, esta de acá. Una manera de darse cuenta igual de cuál usar de estas dos es ver cuál es la función medio más complicada de integrar. En este caso, por ejemplo, esto de acá, que es m, si nosotros usáramos esta fórmula de acá, nosotros tendríamos que esta diferencial de x mandar al lado derecho y luego integrar ambos lados y tendríamos que integrar m. Y como yo aquí veo que tenemos más términos, un coseno y sería un poquito más complicado en teoría de integrar, entonces, comparado con esta otra función, esta otra función de acá, integrar esto es más fácil.
Entonces voy a usar esto mejor. Entonces es una manera de ver cuál utilizar, pero en realidad no afecta porque en teoría cualquiera que ustedes utilicen tiene que darle el mismo resultado. Entonces voy a utilizar esto de acá. Tendría la diferencial de la función respecto de y igual a n. N es todo esto acá, que es 2y elevado a la x. Lo siguiente, mandar esta diferencial de y a multiplicar y integrar a ambos lados. Integral del lado izquierdo e integral del lado derecho. Integral con la diferencial se va y me queda la función. Y luego integramos esto de acá. Todo lo que no sea y, porque estamos integrando respecto de y, lo vamos a tomar como un número. Aquí tenemos un número y aquí tenemos e elevado a la x, que lo vamos a tomar como un número igual. Entonces lo sacamos en la integral. 2e elevado a la x, integral de y respecto de y. Lo suyo sería ahora resolver esta integral. Entonces tendríamos función igual a 2e elevado a la x, y esta integral de acá es la y, el exponente le sumamos 1, que es al cuadrado, ¿sí? Y luego lo dividimos entre ese mismo exponente. Y sumamos la constante, y en este caso ya no sería sub y, sino sería ahora sub x, ¿no? O sea, sería, tenemos que ponerle el índice de la variable que nosotros estamos ignorando, por así decirlo. En este caso, la variable que ignoramos o que estamos tomando como un número es la variable x, entonces lo vamos a poner con el índice de x. Este 2 con este 2 se simplifica, entonces lo voy a quitar. Y ya tendríamos la función. Lo vamos a enmarcar para volver a ella más adelante. Lo siguiente ahora es hallar el valor de la constante sub x. Entonces, para ello voy a derivar la función respecto de la otra variable. O sea, en este caso usé esta fórmula de acá, que llevaba diferencial de y. Entonces voy a derivar respecto ya no de y, sino de x. Entonces derivo la función respecto de x. Entonces derivando todo el lado derecho respecto de x, derivo esto de respecto de x. Esto no es x, entonces lo voy a tomar como un número. Derivo solo esto y derivando solo esto me da e elevado a la x. Entonces tengo e elevado a la x por y al cuadrado. Más derivada de esto lo voy a poner implícitamente así nomás. Derivada de c sub x respecto de x. Y ahora esto de acá que tenemos en el lado izquierdo lo voy a reemplazar por la fórmula que tenemos acá. Diferencial de f respecto de x es igual a m. M, ¿quién es? M es esto de acá. Entonces reemplazo todo esto en el lado izquierdo. Entonces tendría y al cuadrado e elevado a la x menos coseno de x, luego igual a e elevado a la x por y al cuadrado, más diferencial de c sub x, diferencial de x. Normalmente, como podemos ver, se simplifican a veces. Esto con esto se va, ya que esto al mandar al lado izquierdo a restar, se resta con esto, entonces esto con esto se resta y se hace 0. Y me queda esta diferencial que lo voy a mandar al lado izquierdo para que se entienda mejor. Diferencial de c respecto a x igual a. Y en el otro lado me queda menos coseno de x. Bien. Esta diferencial de x la paso al otro lado a multiplicar. Y para quitar las diferenciales integro ambos lados. El signo puede salir de la integral, entonces lo solo. La integral con la diferencial se va y me queda c sub x igual a esta integral, que sería menos la integral de coseno, me va a dar seno de x, más una constante que ya no lo voy a poner porque ya vimos en el ejercicio anterior que da igual. Entonces, en final tenemos que la c sub x va a ser igual a menos seno de x, ¿no? Una vez que pillamos el valor de la c sub x, lo reemplazamos en la función que tenemos acá. Entonces la función va a ser igual a ex y al cuadrado más c sub x, que voy a reemplazar por menos seno de x. Entonces no sería más, sería menos. Menos seno de x. Bien. Luego tenemos la fórmula que es función igual a una constante. Entonces todo esto lo igual a una constante. O sea, sería e elevado a la x por y al cuadrado menos seno de x igual a una constante.
Como puedo ver que puedo despejar la y, entonces este seno de x lo paso al otro lado a sumar. Seno de x. Luego este e a la x lo paso aquí a dividir. Y al cuadrado puedo sacar raíz en ambos lados y me quedaría al cuadrado en el lado izquierdo, derecho. Y esto se simplificaría. Me queda ya la y despejada. Entonces ya tendría el resultado de la ecuación diferencial. Eso sería el resultado. Ahí está. Bien, vamos a resolver uno más. A ver, 2xy más coseno de x, diferencial de x más x al cuadrado más seno de y, diferencial de y igual a 0. Ya. Bien, lo mismo, la función que acompaña a la diferencial sería mi m, la función que acompaña a la diferencial de y sería mi n. Eh, Derivo la m, en este caso respecto de y, entonces derivando respecto de y, esto de acá, el 2x lo voy a tomar como un número, entonces derivo solo la y la derivada de y me va a dar 1, entonces me queda solo 2x. Luego más coseno de x, como no hay ninguna y estoy derivando respecto de y, lo voy a tomar como un número, y como todo esto es un número, la derivada de 1 va a ser 0. Entonces me queda solo derivando n respecto de x, esta derivada de acá me da 2x, y esta derivada de acá, que no hay ninguna x, lo voy a tomar como un número y me va a ser, se me queda esto acá que podemos ver que son iguales, por lo tanto es exacto, ¿sí? Entonces lo siguiente, como vimos aquí, es usar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar las dos caminos y en teoría me tendría que dar el mismo resultado. A ver, si usamos el primer camino, que es este de acá, derivamos la función, bueno, ahora tenemos la derivada de la función que no conocemos respecto de x igual a m. Eh, Reemplazamos la derivada de la función respecto de x va a ser igual a m, en este caso m es 2xy más coseno de x. 2xy más coseno de x. Bien, lo siguiente, esta diferencial de x, pasarlo al otro lado, a multiplicar. Luego integrar ambos lados para quitar la diferencial. Me quedaría la función igual a... esta integral lo podemos repartir en cada término, porque aquí tenemos dos términos sumándose, entonces tendría... Como estamos integrando respecto de x, el 2 y el y, bueno, el y lo voy a tomar como un número, entonces lo puedo sacar del integral. 2y, integral de x, diferencial de x. Más, y luego tendríamos la integral de coseno de x. Entonces la función igual, esta integral de acá le sumamos 1 al exponente, me quedaría más la integración de esto sería 0 de x, y luego la constante, en este caso sub y, o sea, de la variable que ignoramos. Este 2 por este 2 se simplifica y se va, me queda así. Lo enmarco para volver más adelante. Luego, lo siguiente es hallar este valor de c sub y, entonces voy a derivar la función respecto de la otra variable. En este caso tomé x, entonces voy a tomar diferencial de y. Derivando el lado derecho respecto de y, la derivada de esto, la x lo voy a tomar como un número, entonces derivada de esto me da 1, total me queda x al cuadrado. Luego, derivando esto de acá,
como estamos derivando respecto de y aquí no hay ninguna y, esto va a ser un número, derivada de un número va a ser cero. Entonces, esto es cero. Luego, derivada de esto, lo voy a poner implícito, derivada de c respecto de y. Ya. Lo siguiente es reemplazar esto de acá. Diferencial de una función respecto de y, tenemos que es igual a n, ¿no? Entonces, mi n en este caso es x al cuadrado más seno de y. Entonces voy a reemplazar x al cuadrado más seno de y igual a x al cuadrado más diferencial de c sub y respecto a y. Como podemos ver, la x al cuadrado si lo mando al lado izquierdo se va a restar y se va a hacer cero. Entonces tendría diferencial de c sub y respecto de y igual a seno de y. Luego esta diferencial la paso al otro lado a multiplicar. Luego integro ambos lados respecto a y. Este integral con este diferencial se va y me queda c sub y. Y luego esta integral de acá me va a dar menos coseno de y. Luego esta constante sub y lo voy a reemplazar aquí. Entonces reemplazándolo, me queda la función va a ser igual a x al cuadrado y más seno de x más, bueno, en este caso menos, coseno de y. Reemplazando la sencilla por coseno. Y luego tenemos que la función va a ser igual a una constante c, eso por una fórmula. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, reemplazamos todo lo que hay dentro de la función y lo igualamos a c. Entonces va a ser x al cuadrado y más seno de x menos coseno de y. Todo eso igual a una constante. Y eso sería el resultado. Como no puedo despejar y porque y está dentro de un coseno y está fuera igual, entonces lo voy a dejar así. Vamos a usar la otra fórmula, a ver si sale lo mismo. Ojalá salga lo mismo. Si usamos, a ver, diferencial de la función respecto de y igual a n en este caso es x al cuadrado más seno de y. Lo copio de acá, ¿no? Luego, esta diferencial de y lo paso al lado derecho, multiplicar todo. Luego integro ambos lados. La integral con la diferencial se va y me queda la función igual. Y luego esta integral tenemos una suma de términos, entonces puedo repartir la integral en cada término. Entonces, como estamos integrando respecto de y, la x lo voy a tomar como un número, entonces lo voy a sacar de la integral. X al cuadrado, listo. Respecto de y más integral de seno de y. Bueno, está bien, voy a borrar un poco. Wow. A ver, voy a borrar. No, todo eso, ¿no? Ya. Con eso ya debería ir más fluido, ¿no? Ya. A ver, teníamos integral de seno de y respecto de y. Como habíamos dicho, la x lo tomábamos como un número, entonces lo sacamos y directamente resolvemos la integral. Esta integral de acá es y esta integral de acá es menos coseno, ¿no? Menos coseno de y. A ver, ya. Una vez que llegamos a esta parte, me había olvidado la constante. En este caso la constante, como estábamos ignorando la x, va a ser subíndice de x. Entonces lo marcamos para volver a esta función más adelante. Y ahora lo siguiente sería hallar este valor. Entonces, como usamos esta fórmula de diferencial de y, creo, sí, hay que derivar respecto de la otra. Y sí, usamos la diferencial de y porque luego esto lo pasamos a multiplicar. Entonces, aquí en este punto hay que derivar la función respecto de la otra variable, que en este caso es x. Entonces, si derivo el lado izquierdo, tengo que derivar el lado derecho igual. Derivada del lado derecho, aquí la y lo voy a tomar como un número. Entonces, derivada de esto va a ser 2xy.
menos, aquí solo hay y, entonces lo voy a tomar como un número y la derivada de un número va a ser cero, entonces me queda cero, no se resta nada. Y la derivada de esto sería la derivada de la c sub x respecto de x. Lo siguiente es reemplazar esto de acá por lo que teníamos aquí, que era m. Diferencial de f respecto a x va a ser igual a m, entonces lo voy a reemplazar por m, y la m es igual a esto de acá. Entonces voy a reemplazar 2x y más coseno de x, coseno de x, igual a 2xy más diferencial de c sub x dividido entre la diferencial de x. Como podemos ver, esto acá si lo paso al lado izquierdo, restar, esto con esto se va, y tendría diferencial de c sub x respecto de x igual a coseno de x. Luego, esta diferencial la paso al lado derecho a multiplicar, y me quedaría esto acá, y lo integro a ambos lados para quitar esta diferencial. Me queda c sub x igual a esta integral que me da seno de x. Bien, no pongo la constante porque vimos que más adelante se suman las constantes y ya es más obvio, se simplifica. Entonces esto de acá lo reemplazo aquí, tendría la función igual a x al cuadrado y menos coseno de y, más, en este caso, seno de x. Luego lo reemplazo en la fórmula que teníamos, que era función igual a c, y reemplazo entonces todo lo que tenemos en f, que en este caso es todo esto, y lo igualo a una constante c. Coseno de y más seno de x igual a una constante c. Y vamos a ver si nos dio lo mismo. Como podemos ver, sí, nos dio lo mismo. Lo pueden ver. Tenemos x al cuadrado y, x al cuadrado y, menos coseno de y, menos coseno de y, más seno de x, seno de y. Entonces, como pueden ver, no importa cuál fórmula usen primero, siempre les va a dar el mismo resultado. Entonces conviene más agarrar la fórmula en donde el valor que está en el lado derecho es más fácil. En este caso los dos tenían dos términos y parecían iguales de dificultad, por así decirlo. Pero en el caso de arriba, en este caso, n parecía más fácil de resolver que la m, entonces por eso elegí esta fórmula acá. Total, cualquiera de las fórmulas que usen les va a dar lo mismo. Entonces, como pueden ver, es mecánico este método. Es simplemente identificar, luego derivar y ver si es exacto. Si es exacto, entonces usar estas dos fórmulas, cualquiera. Luego despejar la función, derivarla por la otra variable y hallarle la constante. Una vez hallada la constante se lo reemplaza y luego utilizamos esta otra fórmula. Y ya estaría resuelto. Literal, eso sería este método. No sé si hay alguna duda que les haya surgido o que les pueda explicar de nuevo, si no. No hay ninguna duda, se entendió todo. Ya, está bien, entonces eso sería este método de E2 exacto. Igual no, igual si no les da que es exacto, como vimos aquí, creo. No sé dónde vimos eso. Acá. Aquí esta ecuación, intentando resolverla, vimos que no era exacta, entonces se resuelve por otro método. En este caso vimos que era más fácil porque podemos resolverlo por separable directamente. Si no se puede por separable, si no sería por homogéneo o por los otros métodos que vimos anteriormente. Bien, si no hay dudas, entonces aquí lo dejamos la clase. Me avisan igual por el WhatsApp cuando se acerca su examen para ir preparando una asignatura tipo preparación de examen. Eso sería todo.